Fiscal General sorprende al nombrar a Ramiro Muñoz como el nuevo zar antidrogas en el país. El nuevo titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico asegura que su gestión estará orientada a dar resultados en el corto plazo y acciones firmes contra el narcotráfico. El presidente Henry Alfura salió hoy del país para participar en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump. Canciller admite que salida de Honduras del Grupo de la Haya obedece a un realineamiento de la política exterior del país. Por primera vez en 40 años, Honduras fue a elecciones bajo estado de excepción, revela informe de derechos humanos presentado por OACNUR. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Honduras por violentar derechos a la comunidad garífuna en Cayos Cochinos. Tras días de polémica, Brigada de Médicos Cubanos abandona Honduras vía San Pedro Sula. Estados Unidos prevé ofensiva de hasta 8 semanas contra Irán y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, niega presión estadounidense en operativo que abatió a El Mencho. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El fiscal general Joel Zelaya anunció temprano este miércoles en comparecencia pública el nombramiento del general en condición de retiro, Ramiro Fernando Muñoz, como nuevo director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Según el titular del Ministerio Público, el país enfrenta una transformación profunda del crimen organizado, con estructuras delictivas que ahora operan con tecnología avanzada, redes financieras complejas y capacidad de infiltración en el Estado, un reto que asegura queda en manos de un hombre limpio, decidido, comprometido con el país y sobre todo valiente. Esa experiencia es precisamente lo que hoy se necesita para fortalecer la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Su incorporación nos permitirá orientar estratégicamente los casos y reducir los niveles de circulación de droga en el país, ya que esa droga que transita o circula en nuestro territorio deja luto en nuestras comunidades y genera violencia producto de enfrentamientos entre grupos criminales que disputan rutas y control territorial. El nuevo titular de la DLCN asegura que su gestión estará orientada a resultados visibles en el corto plazo y a acciones firmes contra el narcotráfico. Señala que esta actividad criminal representa una amenaza capaz de poner de rodillas al país si no se actúa con rapidez y decisión. Subraya además que la lucha contra estas estructuras del crimen organizado no depende únicamente del Ministerio Público, sino que requiere coordinación con jueces, fiscales, cuerpos de investigación y el respaldo de la cooperación internacional. Hoy, con el mayor de los respetos, yo pido el apoyo de todas las instituciones, porque esto no es una guerra solamente del Ministerio Público o la de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Esa es una parte. Aquí es necesario que todos nos comprometamos, porque esta lucha no se gana solos. Como parte de un reacomodo estratégico en el Ministerio Público, el fiscal Zelaya aclaró que el anterior director de la lucha contra el narcotráfico, Jaime Quintanilla, continuará al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, mientras que Alan Reyes será el segundo al mando de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Con estos cambios, el Ministerio Público busca fortalecer su estructura operativa y técnica para enfrentar con mayor rigor y disciplina a un crimen organizado cada vez más sofisticado. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 4 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. El nombramiento del general en condición de retiro, Ramiro Muñoz, al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ha generado una serie de interrogantes que van desde la legalidad del proceso hasta el origen de la decisión. Algunos analistas se preguntan si la orden provino del primer círculo de poder con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos o si se trata de un movimiento del fiscal general para desmarcarse de las presiones políticas, incluyendo las amenazas de juicio político. Más allá de la sorpresa, expertos coinciden
en que Muñoz es un militar de alto perfil, con reputación de valentía y amplia experiencia en cargos estratégicos del Estado. De entrada el nombramiento del general en condición de retiro Ramiro Muñoz al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico desprende la pregunta si aquí se respetó la carrera fiscal. Se piensa que traer a una persona de fuera para integrar estos cargos es obviamente menospreciar la capacidad instalada que hay en el Ministerio Público o que es un cargo impuesto desde otros sectores a la Fiscalía General. Y esa es justo la otra interrogante. ¿Este movimiento tiene la firma y el sello del fiscal general o es una orden que llegó de casa presidencial y antes pasó por los pasillos de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa? Estos nombramientos obviamente por lo general siempre obedecen a directrices de allá del norte y me imagino que lleva el visto bueno del presidente Adfura y en ese sentido considero que son nombramientos ya que vienen con directrices. Muchos no terminan de entender el arribo de Ramiro Muñoz a una dirección del Ministerio Público, si hace unos pocos meses atrás no estaba entre los afectos del fiscal general, mucho menos arrancaba aplausos en el primer círculo de poder del gobierno anterior. No lo querían, definitivamente Libertad y Refutación no quiso al general Ramiro Muñoz, puesto que algo tuvo que haber pasado entre él y el comandante de las Fuerzas Armadas. Otros creen que podría tratarse de un nombramiento estratégico del fiscal general para sacarle unas cuantas sonrisas al partido en el poder, que por ahora solo le receta juicio político por sus actuaciones en las pasadas elecciones generales en el país. Lo que se escucha como un coro, sobre todo a lo interno del Partido Nacional, es que nada ni nadie salva al fiscal general del Estado del juicio político en el Congreso Nacional. Nadie lo salva del juicio político porque ya vimos todo lo que pudo hacer en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Ahora que los escenarios han cambiado, ahora quiere hacer lo correcto. Lo correcto tuvo que haberlo hecho él desde el día 1 que fue tomado en sus funciones y no lo ha hecho. A todos los entrevistados sorprendió el nombramiento de Ramiro Muñoz, curiosamente. Todos coinciden que se trata de una buena contratación, de un militar de alto perfil, valiente y de una sola pieza, y con buenas calificaciones en todos los cargos que ocupó en su vida militar. La lucha es fuerte y ojalá que le vaya bien al general Ramiro Muñoz y ojalá que haga los esfuerzos, las coordinaciones con las diferentes agencias del país y fuera del país también, como del norte, Suramérica y Centroamérica. En sus últimos dos cargos, el general Ramiro Muñoz pasó por la comandancia de la Policía Militar y presidente de la Junta Interventora de Centros Penales, cargos que dejó con más preguntas que respuestas, pues siempre se dijo que el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, lo quería fuera, porque adentro le disputaba y rebatía su propio liderazgo. Fiscal General Joel Zelaya juramentó este miércoles al abogado Jaime Quintanilla como nuevo director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Según indicó el titular del Ministerio Público, la ATIC requiere disciplina, orden, carácter y conducción firme, virtudes que posee Quintanilla, quien ha demostrado que sabe imponer orden y consolidar investigaciones complejas de corrupción y crimen organizado. Quintanilla fue juramentado hace menos de 3 semanas como director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, luego de varios años en la subdirección, pero tras el nombramiento del general retirado Ramiro Muñoz, en el cargo se le ha trasladado a otro puesto. Detención judicial contra presunto líder del narcotráfico. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado logró la detención judicial de Martín Mauricio Flores Vallecillo, señalado como supuesto líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. El imputado deberá comparecer a audiencia inicial el próximo 6 de marzo, mientras continúan las diligencias investigativas en su contra. De forma paralela, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecuta acciones de privación de dominio sobre al menos 25 bienes vinculados al sospechoso, entre ellos un reconocido complejo turístico en Santa Cruz de Yojoa, viviendas, vehículos y una finca en La Ceiba. Las autoridades sostienen que el investigado registró un incremento patrimonial desproporcionado, presuntamente producto de actividades ligadas al narcotráfico.
Y juez natural concede extradición de hondureño solicitado por Estados Unidos. Un juez de extradición de la Corte Suprema de Justicia resolvió con lugar la solicitud de extradición contra el ciudadano hondureño Zacarías Antonio Antúnez Padilla, requerido por una corte de Indianápolis en Estados Unidos. La petición se sustenta en el tratado bilateral de extradición vigente entre ambas naciones. Al hondureño se le presume responsable del delito de asesinato, según el requerimiento judicial presentado por las autoridades estadounidenses. Antúnez Padilla fue detenido por agentes policiales en el municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición. Y operación rastreo electrónico asesta duro golpe a red de extorsionadores. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPANCO, ejecutó la operación denominada rastreo electrónico, orientada a debilitar las finanzas de una estructura criminal dedicada a la extorsión en distintas regiones del país. La acción incluyó 9 allanamientos simultáneos en Francisco Morazán y Lloro, desarrollados en coordinación con unidades investigativas del Sistema de Seguridad del Estado. Como resultado de los operativos, 7 mujeres fueron capturadas, señaladas de participar en la estructura criminal que operaba en esos departamentos del país, afectando principalmente comerciantes, emprendedores y transportistas. En el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, presentado este día por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, se advierte que por primera vez en 40 años el país celebró elecciones bajo el estado de excepción. El documento también revela que durante este periodo se registraron ejecuciones, desapariciones forzadas y casos de tortura presuntamente atribuidos a fuerzas de seguridad en medio de un contexto marcado por la tensión política y los altos niveles de impunidad. Ahora que decía que la oficina de la casa... El informe es una radiografía de lo ocurrido en Honduras en materia de derechos humanos durante el 2025. La OACNUD reveló que el estado de excepción, que estuvo vigente desde diciembre de 2022, generó preocupación por presuntas violaciones a derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad. El organismo también destacó que las elecciones generales se realizaron bajo esa medida, algo inédito en el país en las últimas 4 décadas. Que durante 2025 persistió el estado de excepción, que no fue prorrogado en enero. Pero este estado de excepción no podía ser el reemplazo de una inexistente política de seguridad. En materia de seguridad, aunque se reporta una reducción en los homicidios, los jóvenes siguen siendo el grupo más vulnerable. El informe también señala numerosas muertes violentas de mujeres, lo que mantiene a Honduras entre los países con altos niveles de femicidio en la región. Desafíos por delante, hay temas que tienen que ver con la justicia de hoy, pero también la justicia del pasado. Hay muchos temas que tienen que ver con seguridad, con la erradicación de la pobreza, con mirar un poco más allá a departamentos como, gracias a Dios, la Mosquitia. El documento dice que bajo el estado de excepción las autoridades priorizaron la persecución del microtráfico, generando presión sobre el sistema de justicia. También advierte denuncias por investigaciones débiles y problemas con las pruebas y alerta que organizaciones criminales continúan provocando desplazamiento forzado, amenazas a territorios indígenas y reclutamiento de jóvenes por maras y pandillas. También destaco algo que el informe refiere y que también lo refiere el informe de la misión de observación electoral, y es la violencia política contra las mujeres. El alto comisionado indica pocos avances en procesos claves para la protección de los derechos humanos en el país. Entre las principales recomendaciones, el alto comisionado pidió dejar sin efecto el estado de excepción y garantizar que su aplicación sea verdaderamente excepcional. También instó a impulsar una estrategia integral de seguridad con liderazgo civil, reformar el sistema electoral para asegurar independencia y fortalecer la investigación de violaciones a derechos humanos. Y luego para nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos fue fundamental el apoyo que nos dieron recomendando al Estado en que se debe dotar de la autonomía financiera al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Autoridades y organismos de derechos humanos coinciden que los desafíos de esta materia continúan, por lo que insisten en la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el país. Esta es una noticia que el país debió corregir hace muchas décadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por violar los derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos.
El tribunal concluyó que el Estado no garantizó la consulta previa, libre e informada antes de adoptar decisiones que afectaron el territorio y los recursos marinos utilizados por la comunidad. La Corte señaló que la comunidad tiene títulos de dominio pleno y aún así el Estado declaró el lugar como área protegida y posteriormente autorizó actividades turísticas con riesgos ambientales y sociales. Además, la Corte detalla que constató que desde 2006 autorizaron reality shows que impusieron restricciones temporales de acceso, afectando la actividad de pesca artesanal, esencial para la subsistencia de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, vulnerando los derechos de propiedad colectiva del territorio, la identidad cultural, la participación, el acceso a la información y la alimentación. Como medidas de reparación, el tribunal ordenó al Estado adecuar su legislación sobre la consulta previa, garantizar la participación de la comunidad e investigar las denuncias de amenazas y agresiones contra sus integrantes. El fallo también ordena al Estado pagar $700,000 en concepto de indemnización, así como $20,000 adicionales por costas y gastos del proceso, sumando más de 19 millones de lempiras. Sobre esta nueva condena contra Honduras, expertos advierten que el problema de fondo sigue siendo el mismo. El país aún no cuenta con un mecanismo legal claro para aplicar la consulta previa a los pueblos originarios. Por su parte, el sector privado cuestiona la debilidad de la defensa del Estado en este tipo de proyectos que también están vinculados a la generación de inversión en el país. La falta de un mecanismo legal que garantice la consulta previa a los pueblos originarios antes de aprobar proyectos de inversión es la causa para que el Estado de Honduras siga recibiendo condenas. Con el fallo emitido por la Corte Interamericana por el caso de Cayos Cochinos, el país suma 22 sentencias internacionales por violaciones a derechos humanos. A pesar de que existe la adherencia al convenio 169 de la OIT, no desarrolla un mecanismo legal que pueda ejecutar la consulta previa y esto lo que genera es mayor dificultad para garantizar derechos humanos. Explica que Honduras está obligada por convenios internacionales a garantizar la consulta previa, sin embargo no se cuenta con un reglamento que regule su aplicación, a pesar de que existen 2 iniciativas que permanecen engavetadas en el Congreso. En algunos casos han intentado sustituir ese proceso mediante cabildos abiertos, una práctica rechazada por los organismos. Además, advierten que algunos funcionarios imponen decisiones sin tomar en cuenta a las comunidades, por lo que piden deducir responsabilidades. El llamado es al Procurador General de la República para que utilice y actúe con coherencia en el sentido de exigir a través del principio de repetición que está en la Constitución que los funcionarios que con sus acciones arbitrarias generaron la responsabilidad internacional y esta condena internacional sean los que paguen lo que el pueblo hondureño lastimosamente viene pagando desde hace mucho tiempo. Desde el sector empresarial cuestionan la débil defensa del Estado en este tipo de casos, señalando que la falta de reglas claras termina afectando proyectos que generan inversión y desarrollo para el país. Se ha violentado el respeto a la propiedad privada en muchos lugares donde han sacado a los inversionistas o a los dueños de sus casas y no se les ha respetado. Entonces hay que ver los dos lados y yo creo que allí le ha faltado al Estado, no ha tenido una defensa correcta o no ha tenido ninguna defensa. Con esta sentencia, Honduras deberá pagar $720,000 en indemnizaciones a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, tras determinarse que se restringió el uso de su territorio para permitir actividades turísticas y la grabación de programas televisivos. Tras este fallo, el Estado de Honduras deberá corregir las violaciones señaladas y a la vez garantizar la participación de la comunidad garífuna en la administración de los Cayos Cochinos. Sara Carranza, Telenoticias. ¿Y saben qué ocurre ahí? Por no hacerse las cosas de manera correcta, por no tomar en cuenta a la gente, a los garífunas que viven en esas zonas. Hay un programa de los que tienen más audiencia en España, que se llama Supervivientes, que se emite principalmente en el canal Tele5 de España, perteneciente al grupo Mediaset España. Es un famoso reality show de aventuras y convivencia, grabado en Honduras con ediciones anuales y gran audiencia.
le da a Honduras una promoción enorme en el mundo. Es el programa Supervivientes de Telecinco de España. Pero como no somos capaces de hacer correctamente las cosas y de acuerdo a la ley, se presentan estos problemas. Hoy le dieron la razón a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los garífunas ahí de Cayos Cochinos. Y $800,000, que es el monto para indemnizarlos. Transforme usted $800,000. ¿Cuántos lempiras son que le deberían servir a los hospitales de Gracias Lempira, a los hospitales públicos de La Ceiba, a los hospitales públicos del Distrito Central de Choluteca o de cualquier región del país? Se derivan en otra actividad por no hacer las cosas de manera correcta. Es un programa que nos da promoción, pero como el país no hizo o no autorizó de manera legal la transmisión de ese programa desde un callo en Cayos Cochinos, hoy estamos nuevamente condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó esta tarde que se reunió con el Procurador General de la República para abordar el cumplimiento por parte de Honduras de las 4 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo la más reciente relacionada con el caso Comunidad Garífuna Cayos Cochinos y sus miembros versus Honduras. Porque del comisionado, en calidad de observadores, vamos a impulsar el cumplimiento de 3 sentencias importantes que han estado como estancadas, digamos, la de Vicky Hernández contra el Estado de Honduras, el de las comunidades garífunas contra el Estado de Honduras y el de los buzos misquitos, el caso de Pablo Lemonte Morres contra el Estado de Honduras, que hay muchos puntos resolutivos. Es correcto, en este caso el gobierno, como le ha tocado a otros gobiernos anteriores, consiste en la reparación y el cumplimiento de esas sentencias, que como les digo, tiene 2 partes, la reparación pecuniaria, pero también la reparación moral, en el caso de que la víctima estuviera viva o a sus familiares. El ombudsman también se refirió al caso del consejero Marlon Ochoa al asegurar que las puertas del Comisionado Nacional están abiertas para que pueda acudir a solicitar protección si así lo considera necesario. La titular del CONADE reiteró que la institución mantiene su compromiso de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos en el país, así como de dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias internacionales. El coordinador de la Sala de lo Laboral del Poder Judicial, Roy Pineda, lamentó este miércoles que a pesar de que el proceso laboral está diseñado para resolver los casos de manera sencilla y expedita, muchos expedientes llegan a prolongarse hasta por 6 años sin una resolución definitiva. Lamentable pues que a pesar que el proceso laboral es un procedimiento sencillo, que después de contestar la demanda se inicia con una audiencia de conciliación, no más de 3 audiencias de trámite para proponer evacuar la prueba, las alegaciones y la sentencia. Entonces eso es un procedimiento sencillo bajo el procedimiento oral y tenemos que revisar pues qué pasa en Francisco Morazán y desde luego pues no pasa solamente por capacitación, sino que también verificar los planes operativos anuales y el cumplimiento de los mismos. Este coordinador pues se compromete para verificar esos tiempos. El magistrado agregó que por ahora no puede precisar cuál es el nivel actual de mora en esta materia. Sin embargo, adelantó que la Comisión de Erradicación de la Mora Judicial Laboral presentará este viernes un informe con datos actualizados sobre la situación. Asimismo, indicó que la mayor acumulación de casos laborales se registra en el departamento de Francisco Morazán. Durante la Asamblea General Ordinaria 2026, la ingeniera Anabel Gallardo fue reelecta como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para el periodo 2026-2028, donde el sector empresarial reafirmó su compromiso con la generación de empleo, inversión y el fortalecimiento institucional. Como presidenta del COEP y con la nueva junta directiva, asumimos ese reto de seguir trabajando por Honduras, asumimos el reto de que como empresarios somos los que invertimos en el país, somos los que generamos empleo en el país, más hoy en día pues que tenemos tantos problemas en la generación de empleo.
Gallardo prometió trabajar de la mano con el gobierno para buscar soluciones a los problemas que afectan a los hondureños. Durante la asamblea también fueron ratificados Daniel Fortín como secretario y Juan José Savillón como prosecretario. Además se nombró a Basilio Fuchich, Rodolfo Dumas y Mario Agüero como directores, junto a nuevos directores suplentes y miembros de la Junta de Vigilancia que acompañarán la gestión durante los próximos 2 años. El economista Julio Raudales considera que la eliminación de solo 5 instituciones públicas tiene impacto limitado, ya que el Estado mantiene más de 112 entidades que continúan absorbiendo el presupuesto nacional. Además, considera que las plazas eliminadas podrían volver a crearse para colocar a los activistas del Partido Nacional, por lo que sería una decisión valiente que el presidente Adfura rompiera con esta práctica. Había 112, entonces recortar 5 nos dejaría casi en la misma posición. Y por otro lado entra la duda de qué va a hacer el Partido Nacional y el gobierno del Partido Nacional actual con las enormes presiones que tiene por parte de su clientela política, ¿verdad? De la gente que trabajó con ellos en la campaña. ¿Qué van a hacer? ¿De verdad les va a decir don Tito Fura, miren, yo los quiero mucho, les agradezco que me hayan llevado al poder, pero no les voy a dar trabajo? Si eso es así, me parece que va a ser una actitud muy valiente de parte del gobierno. Según el economista, una verdadera reducción del aparato estatal debe realizarse mediante un proceso técnico y gradual y no a través de medidas temporales como la Ley de Reactivación Económica, cuya vigencia está limitada a 24 meses. Y las alzas en los combustibles podrían continuar durante al menos 5 semanas debido al impacto del conflicto bélico en Medio Oriente, advirtió el expresidente de la Asociación de Distribuidores de Productos del Petróleo, por lo que ya se están planteando medidas como reactivar el Hoy No Circula y crear un fondo que permita aplicar subsidios temporales en caso de que las alzas continúen. Los próximos 4 o 5 lunes definitivamente van a registrarse algunos incrementos y va a impactar de una manera negativa. Puede ser otra medida, puede ser pico y placa, se han escuchado otras medidas de Hoy No Circula, crear un fondo inclusive por el tema de los subsidios, ¿verdad? El dirigente explicó que ante este escenario el sector importador y distribuidor de carburantes mantiene conversaciones con autoridades del gobierno para analizar estas medidas que permitan mitigar el impacto en la población. El Tablón. La represa El Tablón, en Quimistán, Santa Bárbara. Ya no será dirigido este proyecto por la NE. El nuevo gobierno, dijo, será esa Secretaría de Infraestructura y Transporte. Hoy ha reaccionado el anterior gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sobre esta decisión que ha tomado la administración Asfura. Luego de la aprobación del PCM 004-2026, que cambia el organismo ejecutor del proyecto Represa El Tablón de la ENE a la Secretaría de Infraestructura, el exgerente interino de la Estatal Eléctrica, Eric Tejada, reclamó que este movimiento provocará retrasos de financiamiento y desechará años de estudios hídricos y cambio climático. Podría ser 2 años. Si hay cambio en el sitio de presa, eso implicaría volver a licitar los estudios y volver a hacer los estudios que tendrían que hacer. Nuevamente, estudios hídricos, de laminación de crecidas, de impacto del cambio climático, que son componentes que nosotros incorporamos en estos estudios. Pese a los cuestionamientos de Tejada, los expertos avalan el movimiento administrativo. Prevén que el Estado contempla el desarrollo de las obras en etapas. Iniciará reubicando la construcción para dar respuesta a las inundaciones, para después agregar proyectos energéticos e irrigación. Primero la emergencia es evitar que el Chamelecón esté inundando todas esas ciudades que son las más productivas del país. Y ya en un futuro, cuando esté ya controlado el problema principal, entonces ya se puede concentrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cortina más arriba para irrigación. La represa El Tablón nace por la necesidad de contener desastres naturales que afectan el Valle de Sula y tiene esperando 40 años. Para la Asociación Nacional de Industriales se debe de tener acción inmediata y no oponerse a las estrategias gubernamentales. Es ilógico oponerse a este tipo de inversiones
Por tanto, hay que trabajar en medidas de mitigación y en medidas de reparación para quien pudiera verse afectado. Pero no puede el beneficio de todos dañarse por unos pocos. Es fundamental que se lleve a cabo este proceso, tiene casi 30 años de estarse hablando de él y no concluimos. Telenoticias conoció que la represa El Tablón probablemente se construirá en el río Chamelecón, a 25 kilómetros de San Pedro Sula, entre las comunidades de Ceibita y Canoa. Hay algunos que han mencionado que se pretende volver a la Ceibita, eso implicaría mayor afectación social, de 400 familias pasar a 800. Entonces, nosotros le hacemos un exhorto, sobre todo a las cámaras de comercio, a las fuerzas vivas en el Valle de Sula, para que defiendan que se sostenga el diseño de la represa. Según las partes consultadas, la inversión del Tablón requiere de 180 a 210 millones de dólares. Elías Acosta, Telenoticias. Atentos porque después de la pausa comercial, el Congreso aprueba condecorar a consejeros del CNE, magistrados del TJE y embajadores de la Unión Europea en Honduras. Y además, después de la pausa, no todo mundo en Honduras está satisfecho, pese a reconocer los esfuerzos y la valentía de Ana Paola Holly y Cosette López con ese permiso que les ha otorgado el Congreso Nacional de la República. ¿Por qué? Los detalles para usted después de la pausa. Pero antes, en Buenos Hábitos Financieros, analizamos una decisión que muchas personas toman sin hacer los cálculos necesarios, elegir entre pagar de contado o en cuotas. ¿Qué conviene más? Aquí algunos factores que debe tomarse en cuenta antes de decidir. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Esta vez, tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Financie solo lo que genere valor a futuro. Si se trata de una inversión que aportará valor a largo plazo como estudios o vivienda, financiar puede ser una alternativa razonable. Calcula el costo total antes de endeudarse. Antes de aceptar cuotas, revise cuánto terminará pagando en total, incluyendo intereses. No financie bienes de consumo inmediato. Evite comprometer pagos a largo plazo por compras que se consumen rápidamente. Priorice gastos básicos antes de asumir cuotas. Asegúrese de que la cuota mensual no afecte su capacidad de cubrir gastos esenciales. Bueno, esta noche tenemos una buena noticia y es que usted recordará El Reto del Sabor. Esa primera temporada que llegó a las pantallas de Canal 5 El Líder. Nuevamente se anuncia la segunda temporada. Este reality show culinario donde figuras de la farándula compiten cocinando bajo presión con el objetivo de demostrar su talento en la cocina y ganar la competencia. Ya tiene fecha, pero que sea nuestra compañera Laura Mesa quien justamente fue juez. Laura Pérez, perdón, Laurita. Sí. Laura Pérez, que tú fuiste juez y que fuiste una juez bien ruda con todos los participantes. ¿Qué sorpresas nos tienes en esta segunda temporada? Primero que nada, muy buenas noches. Los estaba ansiosamente esperando para poder decirles la gran noticia que regresa la segunda temporada del Reto del Sabor. Nos sentimos súper emocionados porque somos un proyecto pionero en realities de cocina. Además mezclamos lo que todo el mundo ama, que es comer delicioso, pero aquí le vamos mezclando mucho más intensidad. Venimos recargados porque vimos el impacto que era el programa, el reality favorito de las familias. Para todo, como dice, para toda la familia había ese disfrute, esa intensidad. Y ya se siente también la energía mundialista, así que ustedes saben que esa es la mejor combinación cocina y también muy cerca de ese sentimiento mundialista. Bueno, y tenemos sorpresas en esta segunda temporada. ¿Nos puedes contar? ¿Tendremos algún chef invitado? Tenemos chefs muy fuertes, pero lo que sí tenemos son, como siempre, nuestros 10 famosos que son destacados a nivel nacional e internacional, muchos que son hondureños, pero también destacan en el exterior. Y lo más increíble es que, bueno, ya contamos con un personaje que es un vocalista de música de rock muy famoso, no puedo decir nombres todavía, pero también van a ver una TikToker con 1.9 de millones de seguidores también en el mundo digital. Así que ustedes saben que entre más personalidades fuertes,
más caliente se siente la cocina. Y esto nos emociona mucho, Cristina, porque son 10 personajes que ustedes todos lo reconocen, son de diferentes rubros, y lo más interesante de todo es que ninguno sabe cocinar, porque ustedes saben que esa es la regla del reto del sabor. Pero quien sí sabe cocinar es la chef Laura Pérez. ¿Cómo te sientes de participar nuevamente en esta segunda temporada? Pues me siento muy emocionada, es verdaderamente un honor, porque pues saber que somos pioneros en un entretenimiento sano, el que todo el mundo ama, como es la cocina, saber que vamos con algo siempre más innovador, siempre retando, porque obviamente los retos los vamos haciendo cada día más difíciles, más innovadores, vamos buscando nuevos sabores, nuevas cosas, y eso me parece increíble. Además que cada temporada siempre trae nuevos invitados a la cocina, 10 famosos diferentes de la temporada pasada, entonces lo hace increíble. Es más, Cristina, acontece ser que yo iba a aprovechar este momento, lástima que no está ahí Renato, porque me habían comentado que Renato posiblemente era uno de los participantes. Ajá. Es más, yo te cuento que yo estoy desde Nueva York y estoy levantada, estamos horas adelante, y yo dije, no, yo tengo que preguntarle a Renato si es cierto o no que él me va a poner a mí a ver ese talento culinario. ¿Eso es cierto, Cristina? ¿Tú me lo puedes ayudar a confirmar? Bueno, aquí me está haciendo ojitos Renato y se está sonriendo, así que sea él mismo que te conteste, Laura. Por favor. Laurita. ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Me toma de sorpresa, pero es verdad. Es verdad. Tengo que contribuir con toda la programación de Televicentro, pero mi especialidad son las sopitas. Son las sopas, ay, Laurita, por favor. Y si no hay sopas, pero te unes a este reto. O sea, si yo llego a Honduras ya próximamente, y me dijeron, Laura, uno de los... Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Laurita, entonces sí, compromiso. Como decimos los hondureños, como decimos los hondureños, está en el banco, porque yo confío en la banca nuestra. Bueno, conste que ahorita lo están viendo varios millones de hondureños. No te preocupes, como en el banco tienes mi participación ahí en el programa, Laurita. Bueno, Cristina ya sabe apoyar a su favorito, claro, y creo que sí. Renato. Renato es mi favorito. Sí. Y sabe que es un buen, cuando nos invita a su casa, hace las parrillas también, ahí está él también de anfitrión, sí, y cocinando. Así que yo sé que va a ser un buen participante. Prometido. Si es por mí, olvídese, con el talento suyo y la audiencia que tenemos, será un éxito el programa. En su segunda temporada. Además de que va a ser una temporada especial. Ustedes saben que este es un año de energía mundialista, así correcto, que los invitamos a que estén pendientes, muy pendientes, también muy pendientes de las pistas que vamos a ir dando de estos 10 famosos, que ya Renato dice que se pone el delantal. Sí. Y eso me parece perfecto porque ya Cristina dijo que él practica en su casa, así que va a estar difícil, hay muchos que van practicando. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nuevamente un abrazo. Pronto los veo en Honduras. Bueno, muchísimas gracias a la chef Laura Pérez, que está anunciándonos de esta segunda temporada del Reto del Sabor. Muchísimas gracias. Congreso de la Democracia Hondureña en el proceso electoral 2025. El reconocimiento incluye a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, así como al embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, y al embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, quien resguardó a las consejeras del CNE cuando eran objeto de persecución por parte del Ministerio Público en diciembre del año anterior. La iniciativa no tuvo el respaldo de la bancada de Libertad y Refundación. Comienzan a surgir cuestionamientos a la decisión del Congreso Nacional de otorgar permisos a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cosette López y Ana Paola Hall. Distintos sectores advierten que la medida podría generar dudas sobre la independencia del órgano electoral en un momento clave para la discusión de reformas y preparativo del próximo proceso electoral. No es el momento más oportuno para que las consejeras López y Hall dejen tirado el CNE por asumir cargos en el Ejecutivo. Cuestionan desde el mismo partido en el poder, al indicar que las valientes protagonistas de las últimas elecciones no pueden quedar fuera del debate de las reformas electorales. Si ellas se van a venir dos sustitutos que deberán meterse directamente en el tema de las reformas electorales, porque no pueden haber reformas electorales sin participación del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si ellas son las que tienen la experiencia más próxima, vivida, que pueden enriquecer el debate de la reforma, y no están,
Eso es lo que no me gusta. La Comisión Especial del Congreso debería estar convocando en las próximas semanas para iniciar la socialización de un nuevo paquete de reformas a la ley electoral, por lo que no tendría sentido que sean consejeros interinos que no vivieron la tensión del proceso anterior quienes se integren a la discusión, amplió Anduray. Lo ideal sería que Cosette López y Ana Paola Hall, así como los partidos que representan, priorizaran el de interés del proceso democrático sobre intereses personales o coyunturales, indica este analista, para quien los quesos y los vinos del exterior no deberían tener más sabor que el sacrificio local. Lo que era ético y era lo adecuado era sencillamente renunciar a sus cargos, para los cuales fueron electos por el Congreso Nacional, y luego optar a cualquier cargo. Pareciera que no hay más hondureños que puedan participar en esas funciones que se le quieren dar a ellas. Lo más irónico, según Rodríguez, es que el Congreso corriera a reformar la ley electoral para favorecer o proteger a ambas consejeras con licencias no remuneradas, cuando la segunda vuelta y la ciudadanización de las mesas vienen siendo un anhelo ciudadano desde hace años, sentenció. Nadie duda del papel que tanto López como Hall jugaron en el proceso electoral anterior, pero no se puede estar jugando desde ahora al cálculo político, pues fueron electas para un cargo por 5 años, no apenas para 1 año y medio, recrimina este experto electoral. Estamos hablando de lo mismo, que agarramos el Congreso como nos conviene para hacer ajustes que conviene partidariamente. En este caso no es una sola familia, son 2 partidos que están jugando a manejar todo desde el punto de vista legal, pero que no satisface las expectativas del artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución de la República. No hubo obstáculos en el Poder Legislativo para conseguir los 86 votos favorables a la causa de las consejeras del CNE, pero cuando se trata de reformas estructurales al sistema democrático, nunca hay condiciones, coincidieron los entrevistados. En otra temática, el embajador de Cuba en Honduras, Juan Laforte, despidió este miércoles en el aeropuerto Ramón Villeda Morales a la Brigada de Médicos Cubanos que retorna a la isla luego que la administración de Narria Fura no renovara el convenio. El diplomático explicó que los profesionales de la salud llegaron al país a solicitud de la administración anterior al considerar necesaria su presencia. Laforte detalló que los médicos cubanos permanecieron 2 años en Honduras, brindando atención en 17 departamentos, donde trabajaron en hospitales y en 5 centros oftalmológicos en Ciguatepeque, Tegucigalpa, San José de Colinas, Catacamas y San Pedro Sula. El embajador agradeció la labor realizada por la Brigada Médica durante su estadía en el país y destacó el aporte brindado a miles de pacientes hondureños. En otra temática, la canciller de Honduras, Mireya Agüero, señaló que el gobierno está impulsando un realineamiento de la política exterior del país para reconstruir relaciones con sus socios estratégicos. Estamos comenzando a renovar el servicio exterior para alinearlo con los grandes lineamientos del presidente Adfura y volver a colocar a Honduras en el mapa internacional, afirmó la canciller. El retiro de Honduras del Grupo de la Haya es, de acuerdo con la canciller hondureña, una decisión que responde a la necesidad de mantener una política exterior basada en el equilibrio diplomático y en la defensa de los intereses estratégicos de Honduras. Estamos analizando definitivamente qué es lo que le reditúa o le da realmente contenido a los intereses de la política interna en Honduras proyectadas hacia la política exterior. Teníamos que realinear estrategias, ¿no? Es un tema de reorganización de recursos en temas de política exterior. El Grupo de la Haya es una iniciativa internacional impulsada por varios países que abordan la crisis en el Medio Oriente en torno al conflicto entre Israel y Palestina y coordina esfuerzos para presionar por el respeto al derecho internacional y las decisiones de tribunales internacionales, particularmente sobre la situación en Gaza. Aunque las autoridades sostienen que la decisión responde principalmente a criterios de política exterior y prudencia diplomática, el anuncio se produce en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión entre Israel, Irán y Estados Unidos. Este analista interpreta el retiro de Honduras del grupo como una señal de alineamiento con Washington y Tel Aviv, extremo que no niega el gobierno. El gobierno del presidente Narria Fura se alinea a los intereses extranjeros de sus supuestos aliados, al renunciar al Grupo de la Haya, que promueve acciones diplomáticas y jurídicas
en la solución del conflicto armado Israel-Palestina. Importante aclarar este tema, canciller, porque no se trata de un alineamiento con Israel y Estados Unidos propiamente. Bueno, la verdad es que sí se trata, ¿verdad? Pero no quiero usar palabras específicas o países específicos. Entonces usted ha mencionado dos, pero obviamente, como les digo, es una realineación en base a un equilibrio estratégico de la política exterior. Por su parte, este empresario considera que el país debe mantenerse firme en principios de soberanía, equilibrio diplomático y relaciones internacionales estratégicas, adoptando las posturas geopolíticas necesarias que permitan resguardar y promover los intereses del pueblo hondureño. Se están tomando direcciones que son geopolíticas, tenemos que entender eso. En nuestra región, los Estados Unidos pues ha tomado una posición muy clara, el presidente Trump ha sido muy claro, y estas visitas todas vienen a sumar a la dirección que nosotros como hondureños y con nuestro nuevo gobierno quiere orientarse. En un mundo marcado por conflictos y alianzas estratégicas, cada decisión diplomática tiene peso. Y con el retiro de Honduras del Grupo de la Haya, la administración Asfura deja claro el rumbo que tomará la nueva política exterior del país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Tal como lo anticipaba ayer el noticiero líder de Honduras, este gobierno es bien claro, pero supremamente claro de su política exterior. Si en los pasados 4 años de la administración de Xiomara Castro, Honduras estaba alineada con la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, con la política exterior de Nicolás Maduro, con la política exterior de Vladimir Putin, este gobierno es muy claro, al menos lo dice con claridad. Nuestros intereses deben realinearse con Estados Unidos e Israel, indistintamente de todo el conflicto que estamos viviendo en este momento en el mundo. Hay una nueva política exterior radicalmente contraria a la que tenía Xiomara. Si nos conviene o no, usted piénselo y reflexione en su casa. Está muy claro. Y una de las muestras es que el presidente Narri Afura hoy viajó a Estados Unidos para cumplir una agenda diplomática y económica que incluye reuniones con autoridades estadounidenses, organismos multilaterales y varios mandatarios de la región. Entre los temas clave figuran la reinserción de Honduras al CIADI y la participación del mandatario en la Cumbre Escudo de las Américas, que se celebrará este sábado 7 de marzo en la ciudad de Miami. El presidente Narri Asfura viajó este miércoles a los Estados Unidos para sostener una agenda de alto nivel que incluye encuentros con las máximas autoridades del gobierno estadounidense, organismos multilaterales y mandatarios de varias naciones de América Latina. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola manifestó que una de sus prioridades será el reintegro oficial del país al CIADI. Volvemos al mundo financieramente, eso entorpecía las inversiones de Honduras y haberse retirado nos costó muy caro. Hay 16 demandas en la CIADI multimillonarias y así como lo acabo de expresar en ese tono que hay que sentarse a arreglar esas deudas como país responsable. El presidente se refirió a la Cumbre Escudo de las Américas que sostendrá este sábado en la ciudad de Miami con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y en la que también participarán varios mandatarios del continente, entre los que destacan Nayib Bukele de El Salvador, sobre quien expresó su interés en saludarlo cordialmente durante el encuentro. Estamos invitados todos, ojalá que esté ahí para darle un abrazo al presidente Bukele. En Miami, varias reuniones con el secretario de Estado, Rubio, para tratar varios temas de nuestros países y de Estados Unidos. El mandatario se manifestó sobre el debate de posibles juicios políticos para funcionarios hondureños de altos cargos, declarando que los atentados contra la democracia no deben quedar desapercibidos, por lo cual instó al legislativo a tomar las mejores decisiones sobre el tema. No es justo que esto pase desapercibido, no puede ser. Y ojalá que los diputados tomen las mejores decisiones. No puede vivir Honduras, óigame Honduras, por favor,
no puede vivir la zozobra que vivimos en las elecciones del 30 de noviembre. Asimismo, se refirió a la creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior, un ente desconcentrado de la presidencia encargado de formular y evaluar la política de comercio exterior y que le reportará directamente. Yo voy a estar tras de eso también. Van a decir que soy el ministro, me va a apoyar el grupo de Melvin Redondo también, claro, pero yo voy a estar también presidiendo todos esos temas porque son importantes para Honduras. El presidente Asfura además informó que pronto tendrá que tomar una decisión sobre el subsidio del gobierno a los combustibles, el que representa un gasto elevado que ronda en los 7.000 millones de lempiras, pero aseguró que mientras se define el tema, el gobierno implementará medidas para mitigar el impacto en la población y mantener la estabilidad económica. Bueno, y sobre comercio exterior tenemos una importante información derivada de una decisión que se tomó anoche en el Consejo de Ministros. La nueva Oficina Presidencial de Comercio Exterior que aprobó el Consejo de Ministros el martes estará adscrita a la presidencia y será la encargada de dirigir la política comercial del país y fortalecer la presencia de Honduras en los mercados internacionales. La OPSE asumirá las funciones de la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior y estará a cargo del economista Melvin Redondo como comisionado presidencial con rango de secretario de Estado. Entre sus principales responsabilidades figura formular y evaluar la política de comercio exterior, así como administrar el régimen comercial del país. Además, representará a Honduras en los órganos e instancias de la integración económica de Centroamérica y ante la Organización Mundial del Comercio, participando en negociaciones y en la administración de acuerdos comerciales multilaterales, así como en otros foros internacionales donde se discuten temas de comercio. También dirigirá las negociaciones comerciales preferenciales en coordinación con las demás instituciones de la administración pública y administrar los acuerdos comerciales vigentes y los resultados de esas negociaciones. La nueva oficina será responsable de formular y ejecutar políticas de facilitación de comercio, así como administrar los mecanismos de solución de controversias comerciales entre estados y apoyar junto a la Procuraduría General de la República los procesos de solución de controversias entre inversionistas y el Estado. De igual manera, tendrá la tarea de administrar los mecanismos de defensa comercial para proteger la producción nacional, gestionar la ventanilla única de comercio exterior y promover estrategias que impulsen la oferta exportable de bienes y servicios, así como la diversificación de los mercados internacionales. En su creación han tenido un rol muy importante el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el comisionado presidencial Melvin Redondo, bajo las directrices de la administración Asfura. El expresidente Juan Orlando Hernández publicó este miércoles un mensaje en la red social X en el que arremete contra la excandidata de Libre, Rixi Moncada, y el consejero del CNE, Marlon Ochoa, a quienes les dijo busquen oficio. Hernández afirmó que ambos quedaron atolondrados tras el resultado electoral y los acusó de utilizar su nombre como cortina de humo para desviar la atención de sus propios errores. Además, aseguró que no tiene interés en regresar a la política, pero que está dispuesto a decir la verdad, aunque incomode a algunos. Y esto porque Marlon Ochoa dijo que venía para Honduras, venía como cohete para Honduras para participar en las elecciones próximas, en las elecciones generales. ¿Sí? Bueno, pues esa es la reacción de Jo. El diputado de Libre por Comayagua, Ronald Panchamé, le ganó la partida a Hugo Noé Pino y se convirtió en el nuevo jefe de bancada de esa institución política en el Congreso Nacional. Nosotros anunciamos desde el primer día que vamos a hacer una oposición constructiva. Ya lo decía, la oposición constructiva es ver las cosas buenas, debatir y señalar las cosas malas y proponer también leyes que favorezcan al pueblo hondureño. Así que nosotros vamos en una oposición que fortalezca las posturas de partido sin dejar de lado lo que hemos construido por años con la gente desde que nació este partido. Panchamé reiteró el compromiso de esa bancada de continuar trabajando en equipo para impulsar la agenda legislativa del Partido Libre en beneficio del país. Y este miércoles el presidente del Central Ejecutivo y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, le envió un mensaje a Marlon Ochoa.
Definitivamente la puerta se está abriendo y yo considero que se debe dejar un precedente, específicamente contra aquellos que socavaron las bases de la democracia atacando a las consejeras. Entonces, en ese caso, creo que sí va a proceder el Congreso con juicios políticos. A Marlon Ochoa hay que decirle lo siguiente, que deje de llorar como mujer lo que no pudo defender como hombre. En otra temática, esta mañana en la colonia El Paraíso número 2 en Cofradía se convirtió en el escenario de un ataque brutal que le arrebató la vida a don Pedro Sánchez, un hombre de 70 años de edad, conocido cariñosamente como Pedrito. El anciano salió de su hogar para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, en el trayecto fue interceptado por un sujeto que, sin mediar palabra y por causas aún desconocidas, le propinó 6 heridas de machete que le causaron la muerte de manera instantánea. Ante la falta de respuestas policiales, la familia de 2 jóvenes desaparecidos en Choloma trasladaron su búsqueda en las redes sociales, donde han publicado a los 2 jóvenes que desaparecieron el 28 de febrero en la comunidad de Bijao. Uno de los desaparecidos es Cristian Noé Salas Cruz y un amigo. Las autoridades de investigación no se han pronunciado, sin embargo, la denuncia fue realizada ante la DPI en Choloma bajo el anonimato de los parientes. O sea que no hay rastro No de hay ellos, rastro no hay de estos rastro de jóvenes, ellos. sí. Y un juez ha condenado a 16 años de prisión a Giancarlo Ali Villanueva tras admitir su responsabilidad en la muerte de un amigo, a quien asesinó para robarle su vehículo, hecho ocurrido en agosto del año pasado. Por la forma en que se desarrollaron los hechos, el caso generó gran impacto en la población hondureña, ya que muchos lo consideraron un crimen marcado por la traición a la amistad. La condena de 16 años contra Giancarlo Ali Villanueva surgió tras una audiencia de procedimiento abreviado donde reconoció su participación en el asesinato de quien en ese entonces era su amigo, el universitario Darwin Antonio Bueso Hernández. En este caso, pues, la jueza de letras penal resolvió condenar a 16 años en total como penas principales a Giancarlo Ali Villanueva Cortés como supuesto responsable de los delitos de asesinato y de robo con violencia e intimidación en su grado de ejecución de tentativa inacabada. Darwin fue encontrado muerto el año anterior en el río Chamelecón tras ser reportado como desaparecido. Inicialmente se manejó como posible móvil el robo de vehículo. Sin embargo, la investigación dio otro giro tras el arresto del amigo de la víctima. Este fue un hecho que consternó a la sociedad hondureña, ocurrido el pasado 25 de agosto, donde fue encontrado el cadáver flotando en las aguas del río Chamelecón de Darwin Antonio Bueso Hernández, luego que recibió una llamada telefónica del ahora condenado, donde le manifestaba que hicieran una cita y que iban a verse un bañero en el sector de Cofradía. Al admitir la responsabilidad, al imputado se le redujo la pena, por la que ahora permanecerá en prisión. La condena la va a cumplir en el centro penitenciario de Támara. Recuerde que el hecho violento es a raíz de una serie de golpes que le da en la cara y por asfixia. Tras este hecho, Giancarlo Villanueva fue detenido un día después, posteriormente acusado por los 2 delitos por los que ya recibió la sentencia de 16 años. Al continuar la audiencia inicial del caso Cedesol, el Ministerio Público evacuó 2 testimonios claves con los que intenta sustentar la responsabilidad de los 12 acusados. Uno de los testigos relató ante el juez cómo se realizaban gestiones para cambiar cheques en instituciones bancarias, dinero que se entregaba en efectivo a la diputada Isis Cuellar, principal imputada en el caso. Dentro de la administración pública, usted está obligado a saber cuál es el origen y el destino de los fondos que se van a utilizar. La ley regula todos los fondos públicos, usted no puede administrar fondos públicos a su antojo. Entonces, esa es una excusa bastante débil decir de que fueron obligados. No hay ninguna coacción, no hay ninguna denuncia. Tuvo que haber alguna motivación, alguna contraprestación para prestarse a hacer esta conducta. Según los testigos, varias personas eran trasladadas a distintos bancos para cobrar los cheques emitidos con fondos destinados a ayudas sociales, recursos que terminaron siendo manejados fuera de los procedimientos establecidos. Estos elementos forman parte de la prueba con la que el ente acusador busca reconstruir la ruta del dinero. El juez, en el momento de emitir su sentencia, claro está que él, de manera armónica,
va a valorar en su conjunto todos los medios de prueba. Él va a ver ahí si se quedó corto el Ministerio Público también con la investigación. Él va a ver ahí realmente si la investigación arrojó los resultados que se esperaban, es decir, que soportan la tesis acusatoria del Ministerio Público. Analistas señalan que el juez deberá valorar toda la prueba para determinar si existe responsabilidad penal por acción u omisión de los acusados. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles esas espectaculares imágenes. Aquí no es la Luna, no es la Tierra. Es un planeta enano ubicado a 4.800 millones de kilómetros de la Tierra. Y una nave como Nuevos Horizontes viajó por 9 años, 5 meses para ofrecernos estas imágenes de este planeta enano desierto, muy lejano. Y nosotros que tenemos un planeta hermoso como este, no lo estamos cuidando y nos estamos cruzando bombardeos y odiándonos entre hermanos cuando vivimos en una casa común. Vamos a la parte meteorológica. Fíjense ustedes que esta jornada de jueves estará caracterizada por abundante humedad recorriendo el territorio hondureño. Precisamente estos sistemas anticiclónicos están impulsando viento sobre el Caribe y Centroamérica y como consecuencia el acarreo abundante de humedad. Hay sistemas o corrientes de bajo nivel que estarán circulando y tal como ha sucedido en las últimas horas que ha estado ingresando permanentemente humedad a través del Caribe, para esta jornada de jueves va a recorrer esa humedad la mayor parte del territorio hondureño y aquí vemos cómo va incrementando conforme avancen las horas de este jueves y ahora vamos a ver los mapas de proyección de lluvias, cómo avanzan esas lluvias sobre el territorio nacional. Aquí van las bandas que cruzan el norte, centro, oriente, occidente y se posicionan hasta salir por la zona sur del país, es decir que tendremos incidencia en todo el territorio hondureño de forma gradual conforme avancen las horas y aquí están otros mapas de proyección que justamente ratifican esta proyección de lluvias para esta jornada de jueves en buena parte del territorio hondureño. En algunos se quedarán como lloviznas, en otros pues algunos chubascos de débiles a moderados. Altura del oleaje de 2.2 metros en el litoral Caribe y a la salida del Golfo de Fonseca 1.6 metros y vamos a repasar las temperaturas rápidamente que van desde 38 en la zona sur, llegan a 28 en la zona central, 31 en el norte, 33 en zonas de Santa Bárbara, que ya lleguen a 30 en Lempira, Intibucá, Copán, Ocotepeque y en la zona oriental con 32 grados específicamente sobre zonas de Olancho, pero siempre tendremos un índice ultravioleta en el occidente y centro disparado a 13. Cuídense mucho, siempre queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. La periodista María Fernanda Rodríguez nos dice que en este momento se produce un incendio aquí en la capital. María Fernanda, ¿en qué lugar? Toma al aire. Muy buenas noches, licenciado Renato. En efecto, ya estamos aquí ubicados en la colonia Soso Córdoba, de aquí de la capital, donde ya pues llegaron los bomberos, varias unidades porque se están quemando varias casas de madera, como usted puede ver. En las imágenes estamos ahorita subiendo hacia la zona donde pues están ya las casas bastantes ya consumidas de un incendio que se ha provocado a esta hora. Ya los bomberos están tratando de controlar, sin embargo, son varias las viviendas que han agarrado fuego a esta hora, por lo tanto se les da también el llamado a todas las personas que están en la zona para que puedan dar permiso para que los bomberos puedan trabajar y puedan pues dar ya pues apagar el fuego que se ha incendiado en este momento. Trabajando también los cuerpos de bomberos y también otras unidades que se han unido aquí con el cuerpo de bomberos para poder pues dar ya con este incendio. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora, licenciado Renato. Muchas gracias. Caminar en lugares con mucha piedra, cuestas, humo, claro, sí. Falta aire, falta aire. Ese es el ejercicio del periodismo. Así trabajan. Y a esta hora, Renato. Una damita periodista, María Fernanda Rodríguez, que saca toda la esencia periodística para reportarnos este incendio en la Soazo, Córdoba. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía.
35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Fiscal General sorprende al nombrar a Ramiro Muñoz como nuevo SAR antidrogas en el país. El nuevo titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico asegura que su gestión estará orientada a dar resultados en el corto plazo y acciones firmes contra el narcotráfico. El presidente Narria Fura salió hoy del país para participar en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump. Canciller admite que salida de Honduras del Grupo de la Haya obedece a un realineamiento de la política exterior del país. Por primera vez en 40 años, Honduras fue a elecciones bajo estado de excepción, revela informe de derechos humanos presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.